El coronavirus ha provocado en este hombre una neumonía severa que no le permite respirar sin un ventilador mecánico, sin esa máquina escasa que hoy el mundo pide a gritos. Las púas de la corona que cubren al virus COVID-19 parecen fulminar los pulmones en cuestión de días, de horas. No es Italia, ni España, ni Estados Unidos. Es la agonía de peruanos, de pacientes críticos que hoy se aferran a la vida. Es una imagen dura y real de una pandemia que pone al ser humano contra las cuerdas de la fragilidad y el miedo. Estamos en el Hospital 2 de Mayo. Aquí hay más de 20 pacientes contagiados de COVID-19, de los cuales 4 dependen de un ventilador mecánico para vivir. Vestidos como lo establecen los protocolos de seguridad y respetando la identidad de cada afectado, las cámaras de Cuarto Poder le mostrarán por primera vez cómo es sobrellevar la pandemia en una cama de hospital, donde todos los días servidores de salud se juegan la piel en la primera línea de fuego de una guerra contra lo desconocido. La fiebre que supera los 38 grados debilita los cuerpos, los convierte en un amasijo de dolor. La tos seca del coronavirus suena como demencial eco dentro de una caja torácica totalmente enferma. Los contagiados de COVID-19 inventan sus propias estrategias corporales para evitar la asfixia. No hay cura que los alivie. En los libros de medicina no están escritas las teorías para combatir un virus que se reproduce e infecta el organismo y destruye la salud de los más débiles en cuestión de horas. Son pacientes altamente críticos, que su vida depende de entre la vida y la muerte. Son pacientes que necesitan ventilación mecánica y monitoreo hemodinámico constante. ¿Están conscientes? No, todos los 4 pacientes están sedados, por eso son pacientes críticos netamente. Tenemos al fondo un paciente que está grave por COVID-19 y está boca abajo. ¿Por qué? Esa posición se llama posición prona. La posición prona es una posición en donde al paciente lo ponemos boca abajo con la intención de ayudar a desinflamar el pulmón para poder disminuir el riesgo que tiene ese paciente de fallecer, ¿no? Disminuir ¿Cuánto tiempo debe estar boca abajo? Lo que se recomienda es entre 24 y 48 horas. Félix Llanos, neumólogo del Hospital 2 de Mayo, acostumbrado a lidiar contra la tuberculosis resistente a medicamentos poderosos, a analizar los pulmones hechos corcho de la gente más pobre del Perú, pensaba haberlo visto casi todo en sus 19 años de médico, pero no. No me contesta. Como neumólogo, ¿qué es lo que más le ha impactado del COVID-19? Para mí lo que más me impacta es el hecho de cómo evoluciona el paciente. Podemos tener un paciente que el día de hoy está tranquilo conversando contigo y en 6 horas la inflamación pulmonar es tanta que empieza a tener falla respiratoria, requiere oxígeno y que termina en ventilador mecánico. Este es el pabellón de enfermos críticos del COVID-19 que requieren de oxígeno para sobrellevar el contagio. Aquí los servidores de salud han conformado una especie de comando especializado para sostener a los pacientes. Los monitorean a través de cámaras de seguridad y así evitan el contacto prolongado. Los enfermos con coronavirus están separados, ubicados a 2 metros de distancia cada uno y cerca de una ventana para que circule el aire. La mayor preocupación de médicos, enfermeras, enfermeros y personal técnico es que en algún momento esta sala de aislamiento se llene de enfermos graves de COVID-19 y colapse por falta de camas, oxígeno y ventiladores mecánicos. La unidad de cuidados intensivos COVID-19 tiene 6 de estos respiradores artificiales. Esperan más. Nadie desea que se llegue a aquel momento de tener que priorizar la vida de uno sobre otro. Yo invito a la gente a que permanezca en sus domicilios. El impacto de esta cuarentena, el impacto económico de esta cuarentena es grande, lo sabemos, todos, incluyéndome, es un impacto grande, pero lo que nosotros tenemos que tratar es
tratar de disminuir la cantidad de pacientes que van a venir a la vez, ¿no? Que vengan 100 pacientes en un día es muy diferente que vengan 100 pacientes en un mes, porque 100 pacientes en un mes el sistema de salud puede ser que lo aguante, 100 pacientes en un día no lo va a aguantar. Lo que usted no desea como médico es que la sala que tenemos ahí, usted tenga que decidir quién vive y quién no. Sí, literalmente es eso, ¿no? En los pasillos de la sala de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, la bacteria de la tuberculosis y el virus del COVID-19 se desafían y se miden en agresividad y contagio. Aquí, el paciente crítico infectado con coronavirus más joven tiene 18 años y padece de cáncer. En el departamento de neumología se respira incertidumbre. Es la zona crítica. Desde el inicio de la cuarentena, los servidores de salud trabajan hasta 12 horas sin descanso, sometidos a un estrés constante. Y es que el coronavirus los ha puesto frente a un límite, frente a esa impotencia de no poder hacer más por la vida del otro. Según el Colegio Médico del Perú, hay más de 20 médicos contagiados con COVID-19 a nivel nacional. Faltan implementos de bioseguridad. En un sistema de salud enfermo, los servidores trabajan también con temor. Son la primera línea de atención y de contacto con el virus. Hay personal que incluso ha optado por no enfrentarle a la pandemia y hacer la cuarentena en casa, lejos de la frontera contaminada. En los hospitales del primer mundo hemos visto a los médicos metidos en especie de trajes lunares, protegidos hasta el mínimo espacio de piel, y aún así no es suficiente. Al otro lado del globo, los nosocomios del Perú sobreviven al cáncer de siempre, del presupuesto ajustado, del salario congelado, del sueldo impago para quienes tienen derechos laborales frágiles, de equipos obsoletos, de compras amañadas. Nuestro personal de salud debe exigir y protestar para que los tengan abastecidos de mandilones, batas, lentes, guantes y mascarillas. Es la vocación lo que realmente los mantiene firmes frente a una pandemia que ha matado a más de 25.000 personas en el mundo. Acá hay dos opciones, o nos ponemos a llorar al río o tomamos el toro por las astas simplemente. Exacto. Nosotros como intensivistas tenemos esa vocación de ir hacia la atención del paciente y luchar por su vida, de ese paciente hasta el último momento. Hemos elegido esta carrera con sus deficiencias, sus altas, pero créeme que lo más valioso es la satisfacción del paciente cuando te dice gracias señorita, cuando te agradece, cuando se va de alta y te da un abrazo. Eso es lo más gratificante, creo que para todo cualquier personal de salud. Son las 5 de la mañana. Maribel Campos, enfermera del Hospital 2 de Mayo, se alista para cumplir su turno en la sala de cuidados extremos de COVID-19. Tiene 3 hijos a quienes saca adelante sola. Hay miedo en su casa. Temen que Maribel se contagie, pues tiene contacto directo con los pacientes enfermos graves de coronavirus. Mientras que en cuarentena ella debe desplazarse en mototaxi y luego en tren desde Villa María del Triunfo para llegar al hospital y dar todo de sí. Afuera del 2 de mayo hay peruanos a quienes les importa muy poco el aislamiento social obligatorio y salen a ejercitarse como si nada, desafiando al contagio masivo. No se imaginan la odisea que se vive dentro del nosocomio. Paralizados en casi toda su actividad productiva, pero lo que no podemos paralizar son las campañas de... Hay que reconocerlo. El coronavirus ha desnudado lo peor del ser humano cuando solo piensa en sí mismo. Maribel, ¿qué le gustaría decirle a sus hijos? Bueno, un ratito me espera. Ya. Bueno, en realidad, yo quisiera decirle a mis hijos que los quiero mucho. Ellos realmente son todo para mí.
Desde acá les digo, hijitos lindos, los quiero mucho, mucho. Cintia Auques vive a escasos metros del cielo, en un cerro de Carapongo, en Chosica, donde no hay agua ni desagüe. Ella es personal de asistencia del equipo COVID-19 del Hospital 2 de Mayo y se encarga de las necesidades prioritarias de los enfermos contagiados. En su casa cuidan el agua como oro y la guardan en un tanque. Y es que ahora Cintia, al regresar del trabajo, debe asearse correctamente antes de ingresar a su vivienda para no exponer a sus hijas, a su familia, al peligro. Hola, Cintia. Para ir hasta el hospital a cubrir su turno en el pabellón COVID-19, toma 3 carros y está al pie del cañón, puntual, como todos los días. Cintia, tú que estás en 2 frentes, con los enfermos afectados por COVID y con la gente vulnerable que no tiene ni agua ni desagüe, ¿qué decirle a las autoridades? Bueno, que por favor vean, ¿no? La gente que vive así en el cerrito, que se acerquen y vean qué necesidades hay. ¿Cómo vivir una cuarentena sin agua? Sí, es bien difícil, pero a tratar de sobrellevarlo, ¿no? Tomen conciencia de lo que está pasando ahora, porque no es una broma, no es un chiste, lo que está pasando es algo serio. Yo, el ver a los pacientes así mal, me pongo también yo mal y no me gustaría que toda la población se enferme porque es bien feo. El Hospital 2 de Mayo funciona desde hace 145 años. Tiene unas 500 camas y atiende a 2.000 pacientes al día. Aquí se ha decidido vacunar contra el neumococo a todo el personal de salud para elevar el sistema inmunológico y protegerlos así contra un posible ataque del coronavirus. El Hospital 2 de Mayo está prácticamente partido en 2. Se ha mudado a los enfermos afectados por otros males hacia la derecha y ahora este es terreno COVID-19. Se ha habilitado pabellones con 34 camas cada uno para enfrentar lo peor en las próximas semanas. Este no es el hospital de campaña de una guerra lejana, es el Hospital 2 de Mayo. No sabemos cómo se va a comportar realmente esta enfermedad y no queremos pues que nos agarre desprevenidos. De una u otra forma ya está operativo el hospital de Atevitarte, pero de igual, si es que hubiera la necesidad de tener que hospitalizar pacientes que no requieran ventilación asistida, tenemos que estar preparados. Cuando la pandemia llegó al Perú, en el 2 de mayo se reportó la muerte del segundo paciente por COVID-19 y entonces el estrés y la preocupación de los servidores de salud fueron en aumento. Los psicólogos y psiquiatras han iniciado un plan para ayudarlos a soportar la incertidumbre, la frustración, la impotencia al saberse minúsculos frente a un virus que busca carcomerlo todo. La muerte hace tambalear al más fuerte y también le susurra a quien lleva el mandil blanco. En casa no le dicen, mamá, abuelita, ten cuidado, por favor. Sí, pero mi nieto, sobre todo que es operado, mi nieto del pulmoncito, y mi esposo es amputado de la pierna. ¿Y cómo hace, señora? Diabético, pero trabajo, todo fe, esperanza, seguridad. Y amar a tus prójimos, con amor recibirla. Mi mamá me dice, deja de trabajar lo que has estudiado. Yo, mamá, si yo dejo de trabajar, le digo, trabaja en otra cosa, me dice. Pero yo lo único que sé, yo estudié para personal de salud, yo no sé hacer otra cosa. Cuando sales de casa, Rosa, ¿qué te dicen tus hijos? Que me cuide. Cuando llego me esperan en la puerta para yo entrar directo a la ducha. ¿Qué quieres decirle a tus hijos, Rosita? Que los amo, que los quiero mucho y que es todo para mí. Son todos para mí, mis hijos y mi madre que me esperan en casa. A esta hora de la noche, los enfermos contagiados de COVID-19 dan la pelea en camas y hospitales de un sistema de salud pobre, marcado por penurias. Quizá dentro de 14 días, cuando por fin culmine el proceso de infección en sus organismos, logren levantarse como seres humanos nuevos, capaces de agradecer a quien nunca antes habían visto en sus vidas.
Quizá sea el momento de apostar por el bien común y por el derecho a una salud digna. Quizá ese sea el inicio del antídoto que tanto aguarda el mundo. Aplausos.